tenemos una secuencia de activación en el sistema nervioso. Y lo que hacemos es jugar con esa secuencia de activación y categorizar la información que llega. En otras palabras, como que uno aprende a organizar la información de una manera y según el estímulo que llegue, lo analiza y lo convierte en lo que está esperando. Eso genera que las respuestas del cuerpo, los reflejos de comportamiento, las emociones que tenemos todos sean entrenadas. Los pensamientos son entrenados. Lo que uno entiende del mundo está entrenado. Y lo que hace obviamente tiene que ver con lo que entiende. Por eso no se le pueden pedir peras al olmo. Y básicamente es esas secuencias de entrenamiento, esas secuencias de entendimiento del mundo y las secuencias de reacción del cuerpo ante ese entendimiento van a generar una serie de comportamientos y de respuestas fisiológicas. Si esas respuestas son buenas, se llaman éxito, se llaman felicidad, alegría, prosperidad, salud, multiorgasmo, como quieran llamarlo. Si las secuencias producen un resultado inapropiado, se va a llamar enfermedad, pobreza, tristeza, depresión, soledad, yo qué sé. Esa mezcla, o sea, la vida de todas las personas son como esas secuencias de entrenamiento. Entonces lo que llamo estos 18 años estudiando son cuáles son las secuencias de entrenamiento que han tenido las personas y las secuencias de percepción. O sea, como que cuando la información llega activa una neurona y esa neurona se comunica con otra y con otra y con otra. Y la secuencia en que se activan las neuronas va a determinar lo que la gente entiende y lo que la gente vive. Una persona diferente tiene otra secuencia. Y entonces básicamente es, si la vida que tienes no te gusta, si no te gusta cómo estás en tu salud física, en tu cuerpo físico, en tu mente, en tus emociones, en tu tipo de vida, en tu prosperidad, se debe a que tienes una secuencia. Si quieres cambiar de vida, lo que hay que hacer es cambiar una secuencia por otra que dé mejores resultados. Entonces lo que llamo estos años analizando es cuáles son las secuencias en las personas, cómo leerlas y cómo enseñarles a reentrenar su cerebro para tener la salud que quiere, aunque haya diagnósticos médicos que dicen es imposible, o tener la calidad de inteligencia o de percepciones, aunque le hayan dicho usted nunca puede. La pregunta es, su merced, ¿qué quiere? ¿Usted qué quiere de vida? ¿Cómo quiere vivir? ¿Le gusta lo que vive? Perfecto. ¿Se pudiera mejorar? Ok. ¿No le gusta? ¿Qué quiere mejorar? El sistema nervioso funciona por anticipaciones, pero no puede anticipar nada que no exista. Entonces existe en su cabeza, en su corazón, en su sentimiento, en su saber, aquello con lo que haya tenido un estímulo previo. En otras palabras, uno solo puede conocer lo que conoce. Por eso la vida siempre es igual. ¿Lo has notado? Que la gente dice, yo quisiera dejar de fumar, pero... porque fumar es malo. Uno tiene que cuidarse. Y le dice a los hijos, el cuerpo es un templo. Quiere decir que dientes para afuera, a nivel de su corteza cerebral, la persona sabe que algo no le conviene. Pero tiene un reflejo de emociones y tiene un reflejo de conductas. Una cosa es pensar, otra es sentir y otra es hacer. Tenemos un cerebro para hacer, un cerebro que siente y un cerebro que piensa. Pero como que en algún momento perdemos la alineación. La expresión, hay una región en Colombia que es la región paisa, tiene una expresión que me gusta mucho. Una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando. Mi abuelita me enseñó, y otro el que lo arrea. Significa que una cosa es lo que uno dice de dientes para afuera y piensa, un área cerebral. Otra, lo que pasa a nivel del inconsciente, o sea, un área de pensar, pero lo que uno vive no tiene que ver con lo que piensa. El error de percepción es que la gente le da mucha importancia a lo que piensa, pero lo que hace y lo que siente determina lo que consigue. Y esto es el generador de enfermedades. ¿Cómo funciona? Todas las personas saben que hay que cuidarse. Todas dicen el deporte es bueno, ¿cierto? En su emoción puede haber una emoción de autoagresión, puede haber un cansancio, puede haber pereza, puede haber miedo.
miedo al éxito, miedo al fracaso, yo qué sé, que genera una serie de conductas y movimientos que generan a su vez lo contrario. La persona está diciendo algo en su lógica, su emoción se expresa en el cuerpo. Entonces, lo que le pasa luego en algo que se llama hipertensión, ¿qué quiere decir hipertenso? Muy tenso. ¿Sí? O sea, los hipertensos son gente relajadísima. Para tener hipertensión, ¿qué tiene que hacer? Apretar. ¿Y qué aprieta? Lo que recibe del mundo. Cualquier cosa que entre tiene que ser acomodada como espera. ¡No me venga con cuenticos! ¿Y usted por qué hace eso? Eso no se hace. Póngale lógica. Una buena persona que está esperando que el mundo se acomode a la emoción que tiene. Cuando por fin se acomoda a eso que está esperando, como el cerebro se acostumbró y se volvió adicto a un neurotransmisor que se llama cortisol, que es la sustancia del estrés, ese cortisol va a estar diciéndole al sistema de atención del cuerpo, busque y repita eso nuevamente. Tengo una amiga que dice que el esposo es la cabeza de la casa, pero ella es el cuello y mueve la cabeza para donde quiere. ¿Eso qué significa? Que el sistema de atención mueve la atención para lo que el cuerpo está esperando. Entonces, ¿cómo hace uno para enfermarse? Cuando llega un estímulo, lo compara sobre lo que conoce. Y sobre lo que conoce, toma decisiones. Pero lo que uno conoce está determinado en el cuerpo, en el sistema nervioso, por sensaciones y movimientos, no por lógica. Entonces, ¿por qué se enferman las personas? Porque en el área de pensar quiere una cosa, en el área de sentir tiene una emoción que no le gusta, y en el área de hacer, hace según su emoción, y genera una serie de memorias, una memoria de pasado, los recuerdos de lo que le ha sucedido, y con eso se imagina el futuro. A eso se llama memoria de futuro. Entonces, una cosa es lo que le pasó, pero la tendencia es que compara todo con lo que le pasó y con eso crea el futuro. Y lo que se imagina el futuro es un recuerdo de lo que conoce. Y con eso en el ahora pone la sensación de frustración. Con esa frustración genera aumento de sustancias, catecolaminas, cortisol, sustancias proinflamatorias. Y la persona se enferma. ¿Se enfermó porque le están haciendo algo? ¿Se enfermó porque es que el señor está muy raro que llegue temprano? No. Se enfermó porque cuando entra el estímulo lo compara con su historia. Y en su historia de frustración proyecta su frustración, su miedo, su rabia y su enojo al futuro. Se imagina un futuro que no puede manipular y sobre eso en el ahora genera artritis, hipertensión, diabetes, colon irritable, migrañas y póngale todos los nombres que quieran, porque así se producen todas las enfermedades. Y entonces, ¿cómo hace la persona para perpetuar un dolor? Para hacerlo eterno. Se acuerda del pasado y proyecta su pasado al futuro. ¿Cómo hacen las personas para sufrir? Arrogancia. Deciden que lo que están sintiendo es real, porque lo están sintiendo. Y como creen que es eterno y que no se equivocan, deciden dañar su vida. Entonces esas ambivalencias de lo que uno quiere, aunque lo consiga, si tiene un reflejo de conducta y de movimiento diferente, no va a hacer lo que le conviene, va a hacer el reflejo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que desde estos últimos 18 años, investigar esos reflejos. Y a eso se convirtió en estos años, ya hemos entrenado casi 700 médicos, en una nueva disciplina que se llama psiconeuroinmunoterapia. La psiconeuroinmunoterapia es pues el estudio de esos reflejos en el sistema nervioso, reflejos de conducta de emoción, y qué es lo que hace uno como un dominó, como la ficha de un dominó, la secuencia para que genere un problema. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Las personas ven una situación como algo que florece, ¿no? Surgió una situación, dicen, ay, 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 pobrecito yo. Producen tristeza, cortisol, estrés, rabia, frustración. Y creen que las cosas aparecieron espontáneamente. Eso no es cierto. Vienen de una secuencia, unas fichas de dominó, una secuencia de cosas que uno vio, entendió, sintió, hizo.
Y apareció el problema. Cuando nos sentimos víctimas, le creemos al estrés y creemos que nuestro estrés es real, ponemos a eso, le damos vida, asumimos que pobrecito yo surgió espontáneamente y no nos damos cuenta que eso que surgió acá genera otra secuencia que vuelve a generar otro problema después. Entonces las personas no se enferman porque quieran enfermarse, sino porque entienden el mundo de una manera inapropiada. Cuando un estímulo entra al cerebro, uno lo organiza de alguna manera. Y lo que se parece a lo que conoce, lo acepta, y lo que no se parece, lo desecha. Y entonces, el tener la razón, esa arrogancia de lo que no conozco no me importa, lo mantiene a uno en el mismo ciclo de acordarse lo maluco, imaginarse a futuro y ponerlo en la verdad, como su verdad de la hora. Pero también hacemos otras cosas interesantes. Nos acordamos de muchas cosas buenas, las proyectamos a futuro y aquí decimos, yo puedo, se le tiene papá, ¿qué hay que hacer? Esas no son penas para un guerrero. ¿Usted cree que a mí me da miedo? Pues lo saco. Y entonces hay una cantidad de circunstancias en las que uno dice, yo no puedo, pero aprendo. ¿Qué fue lo que tiene? ¿De dónde sacó eso? No puedo hacer esto, pero aprendo. De que tiene una secuencia en ese contexto, en esa situación, tiene una secuencia en la que hay una sensación de placer y de poder. Y entonces, esa sensación hace que la persona se adapte para conseguir lo que quiere. Eso es todo. Entonces, ¿cómo funciona la psiconeuroinmunoterapia? Buscamos los reflejos que tienen las personas de cómo curarse. Lo que uno llama la vida de uno tiene que ver con su historia, y lo que llama el futuro tiene que ver con los recuerdos de su historia. Por eso las profecías se cumplen, las autoprofecías, y le dicen, usted no va a llegar a ningún lado, y la persona dice, bueno, y compra una historia ajena, compra un problema ajeno. ¿Sí me explico? Algunos les dicen, usted va a hacer mucha plata, pero no le va a durar. Y entonces trabaja como un burro, gana dinero, pero no se le nota. Cuando se case, ahí sí va a poder. Entonces va a estar trabajando y viviendo alcanzado hasta que se casa a los 30 y pico, 40 años. A los 40 años empieza a notársele su productividad. El cerebro no sabe qué es verdad ni qué es mentira. Simplemente se compró una emoción y una sensación. Entonces, cuando el estímulo entra al cerebro, buscan sus archivos y según la emoción el cuerpo se mueve. Y al moverse el cuerpo, ese movimiento es lo que me da la sensación de que algo existe. Y eso es fantástico porque es lo que le da sentido a la vida. Entonces la vida, el problema es que en algún momento a alguien se le ocurrió decir pienso, luego existo. Entonces la gente empezó a creer que el pensar era lo importante y olvidó sus emociones, olvidó sanar sus emociones y empezaron a enfermarse. El odio es ese veneno que uno se traga para que el otro se muera. En otras palabras, uno no puede dar odio, solo puede sentirlo. Y cuando siente eso inapropiado, produce una serie de sustancias, toxinas, neurotoxinas, ¿sí?, que inflaman, enferman y matan el cuerpo. Odie sostenidamente. ¿Quieren una técnica para morir jóvenes? Se las voy a dar. Odie sostenidamente algo o alguien. Tenga rabia, miedo y frustración. Va a tener tanto cortisol que unas células que se llaman natural killer, que son las responsables de inhibir los crecimientos tumorales, células NKK, o sea, evitar que los cánceres crezcan. Todo el tiempo el cuerpo produce cánceres. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero el cuerpo con esas células que vigilan, se llaman NKK, la destruyen. Si usted empieza a usar mucho estrés, mucha rabia, mucha frustración, mucho dolor, ahí le tengo su guardado, va a tener tanta cortisol que esas células, perdón el golpe, pero es así, se destruyen. Al destruir esas células aparecen cánceres o aparecen otro tipo de enfermedades, ¿me explico? Entonces,
¿Qué es lo que nos pasa? En algún momento alguien nos entrenó a que odiar era bueno, a que tener frustración era bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, a que tener miedo era lo normal, a que sufrir era un patrón de vida y que la vida es sufrimiento. Y asume luego que eso que está sintiendo es real. Su cerebro se vuelve adicto a seguir la misma secuencia de activaciones sinápticas, o sea, activaciones de neuronas. Y su fisiología sube o baja la presión, produce más o menos azúcar, produce sustancias que inflaman o sustancias que desinflaman. Y entonces, por eso hay gente que nunca se enferma y hay otros que casi nunca se alientan. Lo que hacemos con psiconeuroinmunoterapia es entrenar a las personas primero a borrar de su cabeza los recuerdos inapropiados, o a modificarlos, o a ignorarlos y crear nuevas memorias a futuro. También a veces trabajamos solamente con el ahora, con, oiga, ¿eso que usted está sintiendo ahorita le conviene o no le conviene? Y la gente cuando está enojada siempre sabe que no le conviene estar enojada. Cuando está sintiendo dolor sabe que no le conviene estar con dolor. Aprendes a darte cuenta de cuál fue el reflejo de orientación. El reflejo de orientación es qué es lo que le jala la atención a mi sistema de atención, qué es lo que lo enfoca. Y a darme cuenta de las pequeñas señales que me da el cuerpo antes de enfermarme. Tal vez el dolorcito de cabeza es la señal de no piense tanto. Tal vez el dolorcito de la artritis es la señal de usted está muy rígido, anda muy lógico y está esperando que todo el mundo se acomode a usted. O tiene frustración de por no poder hacer que las personas hagan lo que usted quiere. Tal vez el dolor de espalda es la señal de estás teniendo miedo. Y tal vez estás enfocándote en un futuro que no conviene. Tal vez el dolorcito de la gastritis sea la señal de estás rabioso y desde la rabia filtras el mundo para ver solo lo que genere rabia. Evalúa en este momento qué vida tienes, qué ha pasado y qué quieres. A la postre, ¿qué importa lo que pasó? ¿Importa haber sufrido? Pues sufrimos, todos hemos sufrido. A todos se nos ha muerto gente. Algunos hemos tenido que aguantar hambre. Pero eso nos sirvió porque no nos morimos. ¿Me explico? Oye, si alguna época fue muy dura y tú sobreviviste, tu cerebro ya sabe, tu sistema sabe sobrevivir. Si en una época sufriste, tu cerebro ya sabe sufrir también, pero también sabe sobrevivir. Entonces, el elixir de los dioses, dice John Grinder, mi profesor, quien se inventó la neurolingüística, dice las opciones. Entonces tengo la opción de enfocarme en ese pasado en el que sufrí, o enfocarme en ese pasado en el que sobreviví y cómo hice, o olvidarme de eso, y enfocarme en el futuro que quiero. Entonces las personas vivimos siempre por opciones. La situación es que a veces tenemos el sistema nervioso entrenado a tener una secuencia de opciones, o sea, las mismas. Por eso la vida no le cambia a algunas personas. Por eso tener la razón es tan peligroso. Y por eso creer que lo que uno está sintiendo es real y que va a ser eterno. Entonces lo que vamos a aprender es cómo modificas eso que estás viviendo, que no te gusta, y creas un futuro que te convenga. ¿Te gusta? Eso es lo que hay que hacer. Generar nuevos patrones de percepción. Nuevas maneras de entender el mundo. ¿Importa si uno ha sufrido? Lo que importa es para dónde va. Si la persona le da mucha importancia a su sufrimiento, le va a enseñar a sus hijos a sufrir. Y luego les dice, esa es la vida. Si a veces uno no puede cambiar por uno, puede cambiar para los demás. Entonces puedo buscar mis archivos de cuando me curé, porque no me convenía estar bien para poderle ayudar a alguien. Cuando tenía mucha hambre, pero había otro más indefenso que yo que tenía más hambre.
Y se me quitó el hambre dándole de comer a otro. Cuando tenía mucho miedo, o pena, o vergüenza, pero fui capaz de salir a trabajar, a hacer eso que no quería, que no me gustaba, porque otra gente dependía de mí. En ese momento, cambiamos de un archivo por otro, ¿me explico? Una secuencia diferente de archivos, y tu cerebro se actualiza. La vida que vives ahora fue entrenada. Entonces tenemos 100.000 millones de neuronas. A veces es como si estuviera virgen el cerebro. O sea, siempre usamos la misma avenida con la misma secuencia neuronal. Y a eso es lo que llamamos personalidad. Yo soy así. Si defiendo esa secuencia, tengo 100.000 millones vírgenes de neuronas y unas poquitas conexiones para vivir la misma vida. Si quiero tener otra vida, activo otra secuencia neuronal. Entonces ya no estoy defendiendo ni mi personalidad, ni estoy defendiendo mis verdades, ni me las doy de nada, ni me las doy de muy pobre o muy rico, de muy enfermo o muy sano, sino simplemente hago lo que convenga hacer, percibo lo que me convenga percibir y entiendo lo que me convenga entender. Eso que me estás entendiendo en este momento está quedando acá, en la corteza, en el área de pensar. Cuando estás pensando en lo que te importa, se activa una emoción. Y esa emoción le da significado a eso que estás entendiendo en la lógica. Y puede hacer que empieces a tener otro comportamiento. Entonces, para que las personas se curen, tienen que entender algo en su lógica, algo en sus emociones y algo en sus comportamientos. En psiconeuroinmunoterapia nos metemos en cómo es el reflejo de comportamiento y cortamos. ¿Qué cortamos? Cortamos la secuencia en que se activan esas neuronas. Y si se corta, el sistema nervioso busca otra cosa. ¿Qué busca? Algo mejor. Y eso es lo que instala. Un ejercicio sencillo. Empiecen a dar gracias. Por todo. Cuando uno da gracias, activa la corteza prefrontal. Y desde ahí, de la corteza prefrontal dorsolateral, del área A10 del límbico y de otras áreas cerebrales, produces una sustancia que se llama dopamina. Cuando tienes mucha dopamina, la sustancia que da placer, concentración, memoria, movimiento, atención, todo eso se llama inteligencia. Cuando tienes esa sustancia circulante, lo que llega es filtrado sobre el placer. Y entonces, aunque uno le duela, dice, ay, 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 pero no fue tan duro. No hay para comer, pero estamos juntos. Tembló, se inundó, se perdieron las posesiones, pero estoy vivo. Ok, no hay trabajo, pero tengo a mi mujer al lado mío. Estoy enfermo, pero mis hijos están sanos. ¿Me explico? En ese momento, tu sistema nervioso activa áreas que no tenías encendidas. Tarea. Dar gracias. ¿Por qué? Por todo. La segunda tarea es, su merced, ¿qué le conviene? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Yo no sé. ¿Qué le conviene? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Si tienes la razón, tu vida va a ser la misma. ¡Wow! Oye, ¿y si no aplico esto, Armando? Armando, ¿y si no aplico estas herramientas, qué me va a pasar? Nada, vas a seguir igual. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Me explico? Si dejas de tener la razón un poquito, tal vez uno no le dice a nadie, pero piensa. Y en lugar de buscar tener la razón, busca tener paz, entonces su sistema nervioso va a tener nuevos archivos que fortalecen sus recuerdos de pasado para crear un nuevo futuro. ¿Importa sufrir? Mejor no sufrir. ¿Importa haber sufrido? Si uno aprende cuando tiene gratitud y cuando decide
darse cuenta de qué fue lo que hizo para perder la paz. Amárrense, aférrense, péguense a la paz y no la suelten, aunque a veces sea difícil. Si lo practicas mucho, te voy a decir una cosa, la vida te va a distraer como 1000 veces al día. Si tienes un segundo de paz y luego te acuerdas de otro segundo de paz y otro segundo de paz, va a ser mejor que antes pasar 24 horas sin paz. El sistema nervioso empieza a habituarse, a crear una serie de adicción, a tener paz en el corazón. Y cuando llegan cosas difíciles, sabe cómo solucionar. Entonces, lo que hacemos con psiconeuroinmunoterapia es poner nuevos reflejos en el cerebro, para que cuando llega un estímulo, sea de dolor o no, puedas borrarlo. Entonces uno puede borrar las sensaciones dolorosas del cuerpo, porque el cerebro no tiene áreas de dolor, tiene áreas de atención y de emoción. Por eso algunas personas el dolor lo vuelven placer. Tercera tarea, deje de quejarse. ¿Cómo hace uno para fallar? Es cuestión de método. Se acuerda de lo maluco, lo piensa todo el tiempo, se queja, lo comparte con alguien que está igual de enrollado que uno para que le diga, usted tiene la razón, y luego mantiene su razón. Entonces, el sistema nervioso aprende la secuencia de cómo empezar a fallar y tiene maestría en sufrir. Enfóquese en lo que le conviene y deje de enfocarse en lo que no le conviene.